¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las cosas que te quitaron el sueño jamás pasaron? Viviste preocupado, tenso, imaginando escenarios que nunca existieron. Y lo peor, mientras peleabas contra tus propios pensamientos, la vida siguió sin ti. Hoy quiero decirte algo que Montaigne entendió hace siglos. El día en que dejas de preocuparte, la vida empieza a ordenarse sola. Porque el problema nunca fue el mundo, el problema era la tormenta que tú mismo estabas creando en tu mente. Este video no es para que escapes, es para que entiendas lo que nadie te dijo. Soltar no es rendirse, soltar es empezar a vivir. Dicen que cuando dejas de preocuparte, todo comienza a salir bien. Suena contraintuitivo, casi absurdo, pero Michel de Montaigne lo entendió hace siglos. El ser humano se destruye más por el miedo que por los hechos reales. Nos agotamos imaginando escenarios que jamás ocurren. Perdemos energía luchando contra cosas que existen solo en la mente. Nos preocupamos tanto que terminamos bloqueando justo lo que más queremos lograr. Piensa en la última vez que te obsesionaste con algo. Un mensaje que no llegaba. Un problema que no podías resolver, una oportunidad que parecía escaparse. ¿Recuerdas ese nudo en el pecho? Ese cansancio mental que se vuelve un ruido constante en el fondo de tu cabeza. Y sin embargo, cuando dejaste de insistir, cuando simplemente lo soltaste, algo curioso ocurrió. El problema se acomodó, la respuesta apareció o te diste cuenta de que lo que estabas persiguiendo no era tan importante como creías. Porque la preocupación funciona así, es como apretar un puño tratando de retener agua. Mientras más fuerza haces, más rápido se escurre. La mente humana, paradójicamente, rinde mejor cuando no está atrapada en la presión, cuando respira, cuando afloja, cuando se permite fluir con el momento. Montaigne no hablaba de ser irresponsable, ni de ignorar tus metas, ni de dejar la vida al azar. Él se refería a algo más profundo, dejar de desgastarte por cosas que no puedes controlar. Y sobre todo, dejar de inventar tormentas que solo existen dentro de ti. La preocupación exagerada es un mecanismo de defensa, pero también un veneno lento. Es el origen de la ansiedad, de la confusión, de la falta de claridad. Porque la verdad es esta, preocuparte no te hace más responsable, no te hace más fuerte, no te hace más preparado, solo te roba presencia, te arranca de este momento, te convierte en un viajero del ICI, un turista de posibilidades que nunca llegan, y lo peor, te impide ver soluciones simples que estaban frente a ti. Dejar de preocuparte es un acto de confianza en la vida, pero también un acto de confianza en ti mismo. Es decirte, haré lo que puedo, con lo que tengo, donde estoy, y lo que no depende de mí, lo suelto. Ese pequeño cambio libera un espacio mental inmenso, y cuando la mente deja de girar en círculos, aparece algo poderoso, enfoque. Y después del enfoque, aparece algo todavía más importante, acción. Pero la mayoría vive atrapada en un ciclo, se preocupa, se paraliza, se culpa, se vuelve a preocupar, sin darse cuenta de que detener ese ciclo no requiere fuerza, sino permiso, permiso para dejar ir. Permiso para no tener todas las respuestas hoy, permiso para fallar y volver a intentar, permiso para confiar en el proceso. Cuando dejas de preocuparte por cómo deberían ser las cosas, comienzas a ver cómo realmente son, y eso te permite actuar con claridad en vez de actuar por desesperación. La preocupación nubla. La calma revela. Muchos creen que la preocupación es una señal de amor, de responsabilidad o de compromiso, pero Montaigne diría lo contrario. Preocuparte demasiado no mejora tu vida ni mejora la de nadie. A veces solo te encierra en tu propia mente. Y mientras estás atrapado ahí, el mundo sigue moviéndose sin ti. Cuando aflojas, todo se acomoda. Cuando dejas de correr, lo que buscas te encuentra. Cuando dejas de presionar, las cosas comienzan a fluir de forma natural, no porque la vida mágicamente se vuelva fácil, sino porque tu percepción cambia. Ves oportunidades donde antes solo había miedo, ves caminos donde antes solo veías paredes, ves posibilidades donde antes solo veías problemas. Ese es el efecto de dejar de preocuparte. No cambia el mundo, te cambia a ti, y eso en sí mismo cambia tu mundo. La preocupación es inteligente.
sabe disfrazarse. Puede parecer prudencia, puede parecer responsabilidad, incluso puede parecer amor, pero en el fondo es una trampa mental, una sensación de movimiento sin movimiento real. Te hace sentir que estás haciendo algo, cuando en realidad solo estás desgastando tu paz sin cambiar nada afuera. Piensa en esos momentos donde te quedas dando vueltas a la misma idea, como si tu mente fuera un laberinto sin salida. Crees que mientras más pienses, más preparado estarás. Crees que si analizas cada detalle, si anticipas cada problema, si te adelantas a cada posibilidad, tendrás el control. Pero la verdad es otra. La preocupación te da la ilusión del control, mientras te quita el control interno. Y Montaigne lo sabía bien. Él decía que el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede. Es decir, la mente ayuda, pero también exagera. A veces convierte una sombra en un monstruo, a veces convierte un retraso en un rechazo, a veces toma un silencio y lo transforma en una amenaza. Y tú terminas luchando contra enemigos que no existen. La preocupación también tiene memoria. Te recuerda tus errores, te repite tus fallas, te proyecta tus miedos, te hace creer que si no estás alerta, el mundo se va a caer. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en estado de defensa permanente. No descansas, no confías, no sueltas, y lo que comienza siendo una precaución, termina convirtiéndose en un hábito mental destructivo. Pero aquí está lo interesante, preocuparte no te hace más capaz. De hecho, alarga los problemas que ya tienes y crea problemas nuevos que no existían. Cuando estás preocupado, tu mente se satura. No piensas con claridad, no tomas decisiones racionales. Empiezas a actuar desde el miedo y las decisiones tomadas desde el miedo casi nunca te llevan donde quieres llegar. Es como caminar con una mochila llena de piedras. ¿Puedes avanzar? Sí, pero ¿cuánto te cansa? Mucho más de lo necesario. Y lo peor, cuando por fin sueltas esa mochila, te das cuenta de algo dolorosamente simple. La mitad de esas piedras, tú mismo las pusiste ahí. Por eso Montaigne defendía una filosofía extraña para su época: aprender a vivir con calma incluso cuando hay caos. Aprender a estar presente aunque haya incertidumbre. Aprender a aceptar lo que no puedes controlar sin sentirte derrotado. Porque la preocupación no evita que algo malo ocurra, solo te hace vivirlo dos veces, una en la mente y otra en la realidad. Y a veces la versión mental es mucho peor que la real. Pero, ¿qué pasa cuando sueltas? ¿Qué ocurre cuando aflojas el pensamiento obsesivo, cuando dejas de pelear con cada posibilidad, cuando permites que la vida avance sin intentar dirigirlo todo? Pasa algo increíble y casi siempre inesperado. Recuperas perspectiva. Empiezas a ver lo que antes era invisible. Te das cuenta de que muchas preocupaciones eran exageraciones o simples distracciones que te alejaban de lo esencial. Cuando la mente se calma, ordena. Cuando se ordena, entiende. Y cuando entiende, actúa mejor. Soltar la preocupación no es dejar las cosas a la suerte, es dejar de sabotarte desde adentro. La mayoría de las personas quiere controlar todo porque tiene miedo de perder, pero lo que no ven es que ese mismo intento de control es lo que los aleja de la paz, de la creatividad y hasta del éxito. Porque cuando tienes miedo, todo se complica, tu cuerpo se tensa, tu voz cambia, tus decisiones se vuelven impulsivas, tu energía se estanca, y entonces aparece una verdad que muchos no quieren aceptar. A veces tu vida no está atorada, estás tú, atorado en pensamientos que no te sirven, en preocupaciones que no te protegen, en miedos que ya no tienen sentido. Cuando sueltas, la mente deja de pelear, y cuando deja de pelear, empieza a crear, empieza a buscar soluciones, no problemas, empieza a moverse hacia adelante, no en círculos, empieza a reconocer que la tranquilidad no es un premio, es una herramienta que te permite ver con claridad, actuar con calma y vivir con más intención. Soltar es un acto de madurez emocional, es reconocer que no todo está en tus manos, pero lo que sí está, lo puedes manejar mejor sin miedo. Y aquí viene lo más curioso: cuando sueltas, cuando de verdad sueltas, la vida empieza a ordenarse sola, no porque te ignore,
sino porque finalmente dejas que fluya sin tu resistencia mental. Y allí aparece lo que Montaigne ya intuía. El orden no llega cuando te obsesionas, llega cuando confías. Hay un punto en la vida en el que te das cuenta de que preocuparte no te llevó a ningún lado, que ninguna de esas noches sin dormir te resolvió un problema, que ninguna de esas discusiones internas te abrió una puerta. Y entonces ocurre algo casi espiritual. Entiendes que soltar no es rendirse, es liberarte. Soltar es detener la guerra que tienes contigo mismo. La mayoría vive con la idea de que para que las cosas salgan bien, deben estar tensos, alertas, inquietos, como si la vida respondiera mejor cuando tú estás en modo supervivencia. Pero no es así. La vida no recompensa la tensión, recompensa la claridad. Y la claridad solo llega cuando la preocupación se disuelve. Cuando sueltas, no pierdes control, recuperas el control interno. Ese que te permite tomar decisiones sin temblar. Ese que te permite hablar con firmeza sin sentir que estás improvisando. Ese que te permite avanzar sin depender de lo que otros hagan. Porque la preocupación te deja en manos del qué pasará, mientras que la calma te devuelve al qué puedo hacer ahora. Y aquí está el secreto que casi nadie quiere aceptar. Las mejores decisiones, las que realmente cambian tu vida, no nacen del miedo, nacen de la tranquilidad, del silencio mental, de ese momento en que ya no estás corriendo detrás de nada y aún así todo empieza a acomodarse. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando dejas de preocuparte, cambias tú y tu energía cambia y tu comportamiento cambia y tus resultados cambian. No es magia, es coherencia. Cuando actúas desde la ansiedad, todo lo que haces se siente forzado. Cuando actúas desde la calma, todo se vuelve natural. La preocupación genera ruido, la calma genera precisión, y Montaigne, en su tiempo, lo describió de forma simple. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Qué ironía, ¿no? Vivimos sufriendo por cosas que jamás se manifiestan. Y a veces, esas preocupaciones terminan siendo más pesadas que los problemas reales. Pero entonces llega el momento en que decides soltar. No porque ya no te importe, sino porque entiendes que preocuparte no cambia nada. Sueltas porque ya estás cansado de cargar cosas que no te pertenecen. Sueltas porque reconoces que el mundo sigue, incluso cuando tú te detienes. Sueltas porque prefieres tu paz antes que tus paranoias. Y esa decisión marca un antes y un después. Empiezas a caminar más ligero, a pensar con más claridad, a notar oportunidades que antes estaban ocultas bajo tus miedos. Empiezas a recuperar tiempo mental, empiezas a recuperar energía emocional, empiezas a darte cuenta de que preocuparte era como vivir con un vidrio sucio frente a los ojos, distorsionaba todo. Cuando limpias ese vidrio, el mundo no cambia, cambias tú, y entonces las cosas empiezan a salir bien. No porque el universo de pronto te premie, sino porque dejaste de sabotarte, dejas de bloquear lo que querías, dejas de ahogar tus ideas, dejas de arruinar tus emociones antes de tiempo. Las cosas empiezan a salir bien porque finalmente permites que salgan bien. Muchos piensan que soltar es debilidad, que soltar es descuido, que soltar es no importar. Pero lo contrario es cierto, soltar es un acto de fuerza interna, un acto de inteligencia emocional, un acto de madurez, porque se necesita más valor para confiar que para vivir en alerta permanente. Se necesita más coraje para calmar la mente que para dejarla gritar. Soltar es un acto de fe en ti mismo, y cuando finalmente lo haces, descubres algo que no te esperabas, que la vida no necesitaba que la controlaras, solo que la acompañaras, que tú no necesitabas preocuparte tanto, solo enfocarte mejor, que no era el mundo el que te estaba presionando, eras tú. Así que respira, suelta, afloja el pensamiento. Permite que las cosas se acomoden sin tu interferencia mental constante. Haz lo que te toca y deja que el resto se ordene sin ansiedad. Porque cuando dejas de preocuparte, todo comienza a salir bien. Y ahora que llegaste hasta aquí, pregúntate algo con total honestidad. ¿Cuánto más vas a seguir cargando lo que ya no te pertenece? La vida no está esperando a que soluciones todos tus miedos. La vida avanza.
y tú también puedes hacerlo. No necesitas tener todo claro, no necesitas controlar cada detalle, solo necesitas una cosa: soltar lo que te está apagando para que pueda entrar lo que te enciende. Porque al final, Montaigne tenía razón. Cuando dejas de preocuparte, no es que todo mágicamente mejora, es que tú te conviertes en alguien capaz de mejorar todo. Respira, suelta y permite que la vida, por primera vez en mucho tiempo, fluya a tu favor.